quiero insistir, hermanos, que Dios mora en medio de las alabanzas del pueblo. Amén. Gloria al Señor. Así es que vamos a mantenernos alabando su nombre. Bendito el nombre del Señor. Hemos leído estos versículos, tanto en Romanos como en Segunda de Corintios. Nos habla del tribunal de Cristo. Cuando mencionamos la palabra tribunal, nos sobrecogemos pensando que tuviéramos que estar ante un tribunal. Aquí se nos habla del tribunal de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Y este tribunal de Cristo no está en ningún sitio aquí en la tierra. Está en el cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Todos nosotros, pienso, que estamos esperando de un momento a otro el levantamiento de la iglesia. ¿Cuántos estamos esperando este gran evento? Y esto es de un momento a otro. Estuve escudriñando la palabra momento cuando el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que será en un momento. Y me interesé en escudriñar esta palabra, momento. Y en el griego la palabra momento es átomo, en un átomo de tiempo. Y se me aumentó el interés por escudriñar y encontré que un átomo de tiempo es la onceava parte de un segundo. Y esto es muy poco tiempo. Yo intenté meter 8 sonidos, tomando en vez de la oncena parte, la 12ª parte de un segundo. Y al fin logré colocar 8 sonidos en un segundo. Y tomé la sílaba ta. Y les voy a decir qué es la oncena parte de un segundo. En lo que yo digo ta, eso es la oncena parte de un segundo. Eso quiere decir que en ese momento tan breve, los muertos en Cristo van a resucitar. Y nosotros los que estamos vivos seremos transformados. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí no hay tiempo para arreglar nada que nosotros estemos haciendo que no agrade al Señor. Ahí no hay tiempo de pagar los diezmos atrasados que hemos tenido. Ahí no hay tiempo para nada en lo absoluto. En ese momento tan breve, los muertos en Cristo resucitan. Los que estemos viviendo seremos transformados. Alabado sea el Señor. Ascenderemos al cielo. Nos encontraremos con el Señor en el aire. Y así seguiremos hasta las moradas eternas. Bendito el nombre del Señor. Y claro, también pensamos que en cuanto lleguemos al cielo, empiezan las bodas del Cordero. Pero no es así. Hay algo que el Señor va a hacer. Algunos hermanos les he oído decir, después que yo llegue al cielo, aunque sea que esté en un rinconcito, yo me conformo con estar en un rinconcito en el cielo. Pero en el cielo no hay rinconcitos. Y al cielo no vamos a entrar así a regañadientes. Vamos a entrar, como dice la palabra, se nos va a administrar una entrada amplísima. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y antes de que se celebren las bodas del Cordero con su iglesia,
hay algo que va a tomar lugar en el cielo. Para unas bodas, acá entre nosotros, toma tiempo, años, meses y a veces 2 años, 3 años, haciendo los preparativos para las bodas. Y todavía después que se hacen tantos preparativos, en algunos años o meses, todavía horas antes de las bodas, todavía hay arreglitos que hacer, todavía hay detalles que atender, todavía hay distintas cosas que no se pueden hacer un año atrás. Hay que hacerlas en el momento preciso, en los minutos precisos, inmediatamente antes de las bodas. Esto exactamente es lo que va a suceder cuando la iglesia de Jesucristo sea levantada al cielo. Allá estaremos, pero las bodas no van a tomar lugar enseguida, inmediatamente. Bendecido sea el precioso nombre del Señor. Y lo que va a tomar lugar es el tribunal de Cristo. Todos compareceremos, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Ante este tribunal no es para juzgar si una persona es salva o no es salva. Al cielo no llegará absolutamente nadie que no sea salvo. Allí no entrará ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira, sino solo los que están inscritos en el libro de la vida en el cielo. Alabado sea Dios, y que han estado viviendo una vida agradable al Señor. Pero sí, habrá un tribunal. El Señor se sentará en su tribunal y va a hacer algunos arreglos finales antes de las bodas. Bendito su nombre para siempre. ¿Y qué será? ¿Qué será lo que el Señor estará allí revisando en el tribunal de Cristo? Nos dice todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo, y cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Nosotros los redimidos. Quiero repetir que ahí no habrá ningún inconverso. Eso es asunto para nosotros, los de la casa. Alabado sea el Señor, los redimidos con la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Y qué será lo que el Señor va a ver allí? ¿Qué será lo que el Señor va a juzgar allí, en el tribunal, allá en el cielo? Les leo en 1 Corintios, capítulo 4 y versículo 5, de la manera siguiente. Alabado sea el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones. Y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Bendito el Señor. Lo que el Señor va a entender allí, lo que el Señor va a escudriñar allí en su tribunal, es precisamente lo que a nosotros nos ha motivado para servirle. Las motivaciones que nosotros hemos tenido al servirle y al hacer su voluntad y al hacer su obra. Porque una persona puede desear una cosa buena con una motivación mala. Uno puede desear recibir el bautismo en el Espíritu Santo, lo cual es una cosa buena, preciosa. ¿Verdad que sí, hermanos? Preciosa. Pero uno puede tener una motivación mala al querer recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Puede que lo motive para querer recibir el Espíritu Santo es para que lo nombren de colaborador, para que lo mencionen,
para que lo oigan hablar en lenguas, para que todos sepan que yo sí recibí el bautismo en el Espíritu Santo y me tienen que considerar más y me tienen que poner a hacer algo y me tienen que reconocer como colaborador. Pues allí uno está deseando una cosa buena, pero lo que lo motiva para querer esa cosa buena no es buena. Bendito el Señor. Y allí en el tribunal de Cristo, ya leímos que el Señor escudriñará los intentos. O sea, ¿qué es la intención? ¿Qué es la motivación que nos mueve a nosotros para servirle? Alabado sea Dios. ¿Qué nos motiva a estar aquí en esta noche en la casa de Dios? Aleluya. Bendito su nombre para siempre. Y entonces cada uno de nosotros tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Una vez un rabí, un escriba, le dijo al Señor: te seguiré a donde quiera que fueres. Y eso es una cosa buena, una declaración buena que hizo aquel escriba. Te seguiré a donde quiera que fueres. Y eso está precioso. Amén. La respuesta del Señor, ¿cuál fue? Le dijo: las aves tienen nido, las zorras tienen cuevas, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Parecería que el Señor no oyó bien lo que dijo el escriba. Parecería que el Señor estaba fuera de órbita y dijo una cosa que no tenía nada que ver con lo que dijo el hombre. Tal vez muchos de nosotros, cuando este hombre nos hubiera dicho: pues le seguiré a donde quiera que vaya, pues le hubieran dicho: pues amén, gloria a Dios, pues venga con nosotros. Pero el Señor, la respuesta del Señor fue: las aves tienen nido, las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Parecería que no hay relación, y superficialmente no hay relación entre la declaración del hombre y la respuesta de Cristo. Pero era que el Señor no estaba contestando las palabras de él. El Señor estaba contestando las motivaciones de él. Porque al Señor nadie tuvo que decirle: mire, Señor, tenga cuidado con este hombre, que este hombre es así. El Señor dice: yo no necesito que nadie me diga nada de nadie. Y entonces el Señor contestó las motivaciones de este hombre. ¿Y cuáles eran las motivaciones de este hombre? Este hombre era escriba, era un doctor de la ley, era un hombre entendido, era una figura en todos los aspectos. Él había mirado que los apóstoles eran hombres sin letra. Amén. Pescadores. ¿Quién sabe? Él diría: este Pedro, ¿desde cuándo yo le compro pescado a este hombre? Este es lo que es un pescador. Y mira a Mateo, mira, un recaudador de públicos tributos, enemigo del pueblo. Y fulano, y todos estos. Ya el Señor había dicho 3 veces que él iba a morir. Y los cálculos de este escriba era que estos no podrían seguir ese trabajo, ese movimiento tan tremendo que encabezaba el Señor. Y como estos no iban a poder, porque eran gente del pueblo, comunes del pueblo, pues él sí, él era escriba, él era una figura. Y cuando muera Cristo, yo me hago cargo de esto y seguimos adelante. Por eso el Señor le contestó sus motivaciones, no sus palabras. Y le dijo:
las aves tienen nido, las zorras tienen cuevas, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Con esto le está diciendo, lo que tú vienes a buscar, aquí no hay nada de lo que tú buscas. Alabado sea el nombre del Señor. Y en el tribunal de Cristo, estas cosas son las que el Señor va a escudriñar, son las cosas que el Señor va a juzgar en su tribunal. Porque antes de las bodas del Cordero, Él tiene que hacer esto. Él tiene que hacer esto, porque la iglesia va a reinar con Él. Se va a sentar donde Él se sienta. Va a heredar lo que Él herede. Alabado el nombre del Señor. Seremos semejantes a Él. Bendito su nombre. Y Él tiene que juzgar estas cosas. Y Él tiene que eliminar estas cosas de nosotros. Si leemos en 1 Corintios, capítulo 3, del verso 9 en adelante, nosotros somos coadjutores de Dios, y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Empero cada uno vea cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está expuesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará. Porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será pérdida. Él, empero, será salvo, mas así como por fuego. Alabado sea Dios. Allí se nos ilustra lo que el Señor va a hacer en el tribunal, en su tribunal. Va a juzgar las motivaciones que nosotros hemos tenido al servirle. Y también va a juzgar la obra que nosotros hemos hecho. Si esa obra que hemos hecho no corresponde a los postulados divinos, esa obra nuestra será quemada. No habrá recompensa. Y aquí se nos ilustra con materiales. Y Pablo nos dice que él como perito arquitecto puso el fundamento. Y él señala y afirma que el fundamento es Jesucristo. Y que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Lamentablemente hoy estamos viviendo en un tiempo cuando se está sustituyendo el fundamento único para nuestra fe y nuestra salvación, que es Jesucristo. Alabado sea el Dios de la gloria. Y hoy hay muchos sustitutos, hoy hay muchas imitaciones, hay muchas cosas que son ajenas al Evangelio de Jesucristo y que se están practicando en muchas iglesias y denominaciones. Pero hay un solo fundamento, y este es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. Entonces Pablo nos advierte, y vea cada uno cómo sobreedifica sobre el fundamento. Y entonces dice que podemos sobreedificar o con oro, o con plata, o con piedras preciosas, o con madera, o con heno u hojarasca. Son materiales con los cuales podemos sobreedificar
sobre el fundamento que es Cristo. Bendito el nombre del Señor. Y cuando Él habla de oro, que podemos sobreedificar con oro. El oro es el rey de los metales. Bendito el nombre del Señor. Y en las Sagradas Escrituras, el oro está identificado con la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. De modo que nosotros, al sobreedificar, tenemos que estar motivados. Cuando trabajamos, motivados que trabajamos para la gloria de Dios, que no es para gloria nuestra, que no es para nosotros levantar nuestra propia imagen, que no es para recibir el reconocimiento y el aplauso de la gente, que trabajamos única y exclusivamente para la gloria de Dios. Y eso es oro. Jesús dijo, gloria de hombres no recibo. Aleluya. Él todo lo que hacía, todo lo que decía, era para la gloria de Dios. Y le dijo al Padre en la oración intercesoria, Padre, yo te he glorificado. Aleluya. Ahora glorifícame tú con aquella gloria que tuve desde antes de la constitución del mundo. Nosotros todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Aleluya. Si así lo hacemos, eso es material que Dios acepta. Es buen material. Aleluya. Luego también se nos dice que podemos sobreedificar sobre el fundamento que es Cristo con el material plata, que es uno de los metales también muy apreciados. Plata. En la Biblia, la plata representa la redención en Cristo. Las tablas en el tabernáculo, una unida a la otra, su base era de plata. Bendito el nombre del Señor. Y nosotros, las tablas del tabernáculo representan a todos y cada uno de nosotros, formando el edificio espiritual, pero con el fundamento de la plata, de la redención en Cristo, de la sangre preciosa de Cristo, que fue derramada en el Calvario como el precio de nuestra redención. Y hoy, de la misma manera, lamentablemente, hoy se está predicando un evangelio sin sangre. Amén. Renan, un escéptico francés del siglo pasado, dijo, ustedes los cristianos tienen una religión de sangre. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Porque ese es el fundamento de nuestra fe, el sacrificio de Cristo. Y es verdad, la sangre de Cristo ocupa un lugar prominente en las Sagradas Escrituras. Desde el huerto del Edén, que Dios mató animales para cubrir la desnudez de nuestros primeros padres, hasta Apocalipsis, que dice, estos han vencido con el testimonio y con la sangre del Cordero. Aleluya. Pero por otro lado, grandes imperios se han levantado y grandes imperios hoy se levantan a precio de sangre, pero siempre de sangre ajena, la sangre de otro. Los líderes siempre están bien resguardados, están aparte, no están en el campo de batalla, y se levantan grandes imperios e ideologías con sangre ajena, pero el fundador
del Evangelio fundó la vida cristiana y el cristianismo no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Alabado sea el Dios de la gloria. Alabado su nombre. Alabado su nombre. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Y la predicación tiene que estar saturada con la sangre preciosa de Cristo. El apóstol Pablo fue a Atenas. Los filósofos de su día le invitaron a disertar de esa cosa nueva que él predicaba. Entonces Pablo les predicó un mensaje, un sermón bastante matizado de filosofía. Hasta le citó un poeta cretense y le habló de mucha filosofía. Pero allí nadie se convirtió excepto una persona. Y Pablo salió frustrado de allí. Donde quiera que él iba, fundaba una iglesia. En Atenas no. Y de Atenas fue a Corinto, otra ciudad griega. Y cuando llegó a Corinto, les predicó como tenía que predicarle. Amén. Y después les escribió, porque cuando yo fui a vosotros, no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, como había ido a Atenas. Cuando yo fui a vosotros, no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con poder y demostración del Espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, más en el poder de Dios. Aleluya. Y no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Aleluya. Pero hoy desde tantos púlpitos lo que se hablan son filosofías, y usted oye a los predicadores citando a Platón, a Sócrates, a Aristóteles. Como un predicador que escuché y se puso a querer citar lo que un político puertorriqueño dijo. Era un gran orador, José de Diego. Le llamaban el caballero de la raza y le decían el Castelar de Latinoamérica. Un orador tremendo y un predicador. En la predicación dijo, y José de Diego dijo, y José de Diego dijo, y dijo José de Diego, y José de Diego dijo. Y como se le olvidó lo que José de Diego dijo, entonces dijo, bueno, ustedes saben lo que José de Diego dijo. Claro, si él hubiera dicho, y Jesucristo dijo, o el apóstol Pablo dijo, el Espíritu Santo le hubiera recordado lo que Jesucristo dijo. Pero el pueblo de Dios y las almas perdidas no necesitan saber lo que José de Diego dijo. Lo que necesitan saber es lo que Jesucristo dijo. Alabado sea Dios. Aleluya.
Bendito su nombre. Tenemos que sobreedificar con plata. Honrar el precio que nos redimió, la sangre preciosa de Jesucristo. Y luego hay otro material que Dios acepta: piedras preciosas. Y las piedras preciosas representan la obra milagrosa y sobrenatural del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Piedras preciosas. Gloria al nombre de Jesucristo. El bautismo en el Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. La obra sobrenatural del Espíritu Santo. Que hoy también hay mucho pueblo que ha descartado la obra milagrosa del Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo es precisamente quien convence al pecador de que es pecador. Alabado sea Dios. Es el Espíritu Santo, el agente de la divinidad activo en esta dispensación. Gloria a Dios para siempre. Los apóstoles eran salvos. Jesús le dijo: ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Pero les había entregado la gran comisión, el gran trabajo de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y cuando Él resucitó, les dijo: asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia desde lo alto. Y fue esa investidura del poder del Espíritu Santo en los apóstoles, en los 120, en Pedro, un hombre que fue tan cobarde, que primero fue tan problemático, que una vez Jesús tuvo que decirle: apártate de mí, Satanás, que me eres escándalo. No era propiamente a Pedro, pero las palabras que Pedro decía eran de una mente natural y motivadas por la presión de las tinieblas. Pero ese mismo Pedro, problemático y cobarde, que negó a Cristo, cuando le fue puesta la investidura del poder del Espíritu Santo, se levantó delante de la nación y dijo: sepa pues ciertísimamente la casa de Israel que este que vosotros habéis crucificado y habéis muerto, Dios le ha resucitado y le ha hecho Señor y Cristo. ¡Aleluya! Y hoy hay tanto pueblo evangélico que rechaza la obra milagrosa del Espíritu Santo. Porque ellos no alaban a Dios, ni les gusta que nadie alabe a Dios. Y dicen: si Dios no es sordo. Es verdad, Dios no es sordo, pero tampoco es nervioso. Él no se pone nervioso que nosotros le alabemos, porque las alabanzas en el pueblo son como grandes cataratas de agua. Las alabanzas en el cielo son como truenos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Maravilloso el nombre del Señor. Y luego vemos allí en el oro la gloria de Dios. Vemos al Padre. En la plata, la redención a través del Hijo. Y las piedras preciosas, el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y eso es buen material. Porque ya leímos que lo que hará la prueba será el fuego.
¿Cuál fuego? El fuego de la gloria de Dios, el fuego de la santidad de Dios, el fuego del poder de Dios. Estos metales, oro, plata y piedras preciosas, el fuego no les hace daño, más bien le hace bien, los purifica más. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, aleluya. Pero luego están otros materiales con los cuales algunos quieren sobreedificar en el fundamento que es Cristo. Y los otros metales son madera, heno, hojarasca. Amén. Cuando se sobreedifica con oro, plata y piedras preciosas, en ese día, en el tribunal de Cristo, se aplica el fuego a este material. Y ya hemos dicho que lo que hace es purificarlos. Bendecido sea Dios. Pero cuando se construye, se sobreedifica con madera, heno y hojarasca y motivaciones impuras, pues también el fuego va a ser la prueba. Bendito el nombre del Señor. ¿Y qué vendría a ser estos materiales de madera, de heno, de hojarasca? En primer lugar, si las motivaciones de una persona al servir al Señor, pues es levantar su propia imagen, es él levantarse, no levantar al Señor, levantarse él. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es celoso de su gloria. Amén, hermanos. Y si nosotros trabajamos para levantar nuestra propia imagen, como hoy esto es muy frecuente, personas recién convertidos ya quieren tener un ministerio y ellos lo fabrican. Un hombre, un hermano en determinado país me dijo: hermano Ortiz, estoy orando, he estado orando que Dios me dé un ministerio. Yo pensé, bueno, quien quiere obispado, buena cosa desea. Yo pensé, pero enseguida me dijo: hermano Ortiz, y ya lo tengo. Y se va a llamar, ni me acuerdo el nombre, y lo voy a registrar en el Estado, en el gobierno, y ya tengo ministerio. Así que para algunos el tener ministerio es buscar un nombre, registrarlo en el Estado, ya tiene ministerio, ya pone una oficina, ya pone un teléfono, ya pone secretaria y ya tiene ministerio. Y yo siempre conocí ministros sin ministerio, pero ahora estoy conociendo ministerios sin ministros. Y eso es madera. Alabado sea el Dios de la gloria. Amén. Si uno sirve a Dios por ambiciones personales, una ambición personal
de nombre, de grandeza, de posición. Pues eso es heno, hojarasca. Alabado sea el Señor. Si uno hace algo para el Señor, buscando elogios y reconocimientos, y si no lo recibe se enoja, madera, heno, hojarasca. Si uno hace algo para el Señor, por cierto orgullo personal, como una joven en la congregación, yo estaba predicando y ella pensó, ahí está el hermano Ortiz con la misma mojiganga. Los hermanos de determinado país aquí ya deben saber qué país es, porque esa palabra se usa ya. La misma tontería. Se levantó y se fue para su casa. Al día siguiente amaneció loca. El padre era evangélico, era bautista, él era ciego y era un hombre santo. Y la hija seguía así. Y él le dijo, fulana, tú tienes que haber hecho algo o tú tienes que haber dicho algo para que estés así. Porque ella les daba unas locuras y tenían unos minutos que volvía en sí. Y el padre aprovechaba esos minutos para decirle, tú tienes que haber dicho algo o tú tienes que haber hecho algo para que tú estés así. Y ella le decía, no, papá, no. Y ahí le volvía la locura. Y pasaban unos 4 días y la cosa seguía igual. Y el padre siempre le decía, cuando ella volvía a su lucidez, fulana, tú tienes que haber dicho algo o tú tienes que haber hecho algo para que tú estés así. Y entonces ella le dijo, sí, papá, es verdad. El hermano Ortiz, el hermano pastor, estaba predicando. Y cuando él predicaba, yo pensé, nada más, ahí está el hermano Ortiz con la misma mojiganga. Me levanté y vine para el hogar. Y el padre le dijo, exactamente eso es lo que te pasa. Porque el hermano Ortiz no estaba hablando mojigangas, estaba hablando palabra de Dios. Y tú no ofendiste al hermano Ortiz, tú ofendiste a Dios. Y por eso te ha venido esto. Y ahora tú tienes, en primer lugar, que mandar a buscar al hermano Ortiz para que tú le digas lo que tú pensaste y lo que tú me expresaste. Y que sea el hermano Ortiz quien te perdone. Porque Dios no te va a perdonar hasta que tú pidas perdón al hermano Ortiz. Así es que es mejor que lo mandemos a buscar. Sí, papá, mándelo a buscar. Fueron inmediatamente a buscarnos. Llegamos. Dios le prolongó ese tiempo de lucidez, porque ella estaba ya queriendo tomar el buen camino. Y cuando llegamos, mi esposa y yo, nos dijo todo. Oramos por ella. Y lo que ella creía que yo hablaba mojiganga, a ella sí se le quitó la mojiganga que le cayó arriba. Alabado sea el nombre del Señor. Y quedó completamente libre. Alabado sea Dios. Aleluya. Y ella, pues, evidentemente, ella no necesitaba oír más palabra de Dios.
Y Satanás le pone a la mente a mucho pueblo de Dios que para qué ir tanto a la iglesia, que para qué, si con una vez a la semana, o una vez cada 15 días, o una vez al mes, o el Viernes Santo, con eso basta, para qué ir tanto a la casa de Dios. Como un incrédulo le dijo a un anciano, ¿y a qué usted va tanto ahí? Si yo me he parado frente y lo que hacen es cantar y el pastor predica y se despiden y para la casa. Y a la otra noche se reúnen otra vez y cantan y predican y se van para la casa y todo el tiempo la misma cosa. ¿Qué es lo que usted hace ahí? El anciano le dijo, bueno, yo me he fijado en algo en usted también. Usted cuando sale del trabajo, usted toma la caña de pescar, eran vecinos, usted toma la caña de pescar, toma carnada, se va al puente y tira el anzuelo todos los días. Usted hace eso todos los días y yo no lo he visto ni un solo día que usted traiga un pescadito para la casa. ¿Y qué es lo que usted hace ahí? Me dijo, bueno, pero no me diga eso porque yo me siento siempre en el mismo sitio y tiro el anzuelo, pero el agua no es la misma. El agua va pasando, no es la misma. Y el viejito le dijo, eso me pasa a mí, que el agua no es la misma, la gloria de Dios es nueva. Alabado sea Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a su nombre para siempre. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, venimos a adorarle, venimos a alabarle, venimos a llenarnos de su palabra. Y estamos sobreedificando buen material, aleluya. Porque mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende. Aleluya. Bendito su nombre. Otros quieren servir a Dios por un deseo de autoridad, de tener autoridad. Y hay algunos que desde los púlpitos dicen, aquí yo soy el que mando. Y con eso están eliminando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que ellos sí mandan. Amén. Y guía y ordena y manda al siervo de Dios. Y el siervo de Dios recibe las directrices divinas y la palabra divina. Aleluya. Y enseña al pueblo de Dios. Y cuando uno quiere servir a Dios por un espíritu de grandeza y de autoridad, eso es madera, heno y hojarasca. Alabado sea Dios. Por cualquier otra cosa similar, todo es heno, madera y hojarasca. El interpretar las Sagradas Escrituras a capricho de la persona, lo que le convenga a la persona, madera, heno y hojarasca. Mezclar las cosas del mundo con las cosas de Dios. Sobreedificar sobre el fundamento que es Cristo. Con mezclas. Madera, heno y hojarasca. ¿Y qué va a suceder con esta clase de material? Bueno, esa persona puede ser salvo. ¿Ve? Él ha trabajado con motivaciones erróneas.
es salvo, llega al cielo. Y entonces, todo lo que ha trabajado allí en el tribunal de Cristo, se le aplica el fuego de la gloria y de la presencia de Dios. Y la madera, el heno y la hojarasca se quema. Y la persona tiene pérdida. ¿Por qué tiene pérdida? Porque no será recompensado. No tendrá recompensa. Y dice, y él mismo será salvo, así como por fuego. Es decir, un incendio. Todas las puertas y ventanas están ocupadas por el fuego. Y una persona pues encuentra un lugarcito donde pasar. Ese es uno que se ha salvado cruzando el fuego. Alabado sea Dios. Y cuando trabajamos con materiales de madera, de heno y de hojarasca, allá en el tribunal de Cristo, se le va a aplicar el fuego y todo eso se va a quemar. No seremos recompensados. Si en mi caso, que el Señor me salvó a la edad de 10 años, y a esa edad prediqué mi primer sermón. Por cierto, el más glorioso de todos los que he predicado. Porque lo que hice fue leer la parábola del sembrador. Con voz entrecortada. Y cuando terminé de leer la parábola, empecé a llorar. Y a llorar. Y a llorar. Y a llorar. Y yo pensaba, ¿por qué la hermana no me toma del brazo y me sienta? Aquí lo que hago es llorar. Pero ella no me sentaba, ni yo me atreví a sentarme. Y lloraba, y lloraba. Y cuando se me agotaron todas las lágrimas de las glándulas, ya ni siquiera lloraba. Y no tuve otra alternativa que sentarme. Y con el transcurso del tiempo he encontrado que ese ha sido el más grande mensaje que he predicado, porque allí el Señor me estaba señalando la senda. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Alabado sea el Dios de la gloria. Aleluya. Pero si en estos 60 años que llevo predicando desde mi niñez, si yo hubiera estado trabajando, buscando un nombre, buscando fama, buscando riquezas, buscando posiciones, todo eso es madera, heno y hojarasca. Y al cabo de mi vida estaré en el tribunal de Cristo. Todo eso se quema. Todo ha sido pérdida. Y yo salvo así como por fuego. Es mejor que trabajemos siempre para la gloria de Dios. Es mejor que trabajemos siempre sobre edificando con la redención en Cristo y su sangre preciosa. Es mejor que siempre trabajemos con el poder, la unción, los frutos, los dones del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Sea el nombre de Cristo glorificado. Mire, mi hermano, dice la palabra de Dios: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y en el tribunal de Cristo nosotros llegamos llenos de gozo, llenos de felicidad, en ese viaje espacial, sin traje de astronauta,
sin la joroba del oxígeno en la espalda, sin nada de esos artefactos, en un vuelo espacial, el número 333, y nos encontramos allá en la estratosfera con nuestro adorado Salvador, y de ahí seguimos rumbo al tercer cielo, el cielo de Dios. Aleluya. Y cuando nosotros vamos subiendo, Salomón en el Cantar de los Cantares tuvo un vislumbre profético, y cuando ve esto dice: ¿quién es esta que sube del desierto, sahumada de mirra y de incienso y de todos polvos aromáticos? ¿Quién es esta? Sube del desierto, sube del mundo, aleluya, sahumada de mirra, de aflicción, de dolor, porque el verdadero pueblo de Dios aquí en la tierra es perseguido, se le niegan derechos. Alabado sea el Dios de la gloria. ¿Quién es esta? Y una segunda pregunta: ¿quién es esta que sube del desierto, esclarecida como el sol, radiante como la luna, imponente como ejércitos en orden? ¿Quién es esta? Pero ya seguimos rumbo al cielo de Dios, ya estamos más cerca, y una tercera pregunta se oye: ¿quién es esta que viene recostada sobre su amado? Al amado lo conocen, porque Él es de allá. Él vino a esta tierra desde allá, y allá lo conocen. Pero ¿quién es esta? Esta es la iglesia. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Y el salmista tuvo otro vislumbre profético y dijo, cuando vio la iglesia siendo acompañada por el amado, dice el salmista: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el poderoso. Aleluya, aleluya. Y entraremos al cielo. Y a Juan, en el libro de Apocalipsis, se le abre la cortina del tiempo, y Juan ve las bodas del Cordero, y oye una voz potente de todos los redimidos y de los ángeles: gocémonos, alegrémonos, que son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Su esposa se ha aparejado. ¿Y cómo es que la esposa es aparejada? En el tribunal de Cristo. Dios pesa nuestro espíritu. Nosotros no podemos entender esto, porque el espíritu para nosotros no pesa. Nosotros sabemos calcular el peso de los objetos. Mi padre era comerciante, y si le pedían arroz, lo que fuera, él lo echaba en el cartucho de papel y le hacía así. Si le pedían 2 libras o 1 kilo, él lo echaba. Y él sabía si le faltaba un poquito o si necesitaba otro poquito. Lo metía a la balanza preciso. Nosotros sabemos pesar lo material, pero el espíritu, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Pero Dios pesa el espíritu. A Belsasar se le dijo:
pesado, fuiste en balanza y fuiste hallado falto. ¿Qué sería? Que Balsasar estaba muy flaco, muy delgado y no daba el peso. ¿O sería que estaba muy grueso y tenía que rebajar kilos? No era el cuerpo lo que Dios pesó, fue su espíritu. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, nos habla de un alto y eterno peso de gloria. Eso es lo que Dios busca en nosotros, que trabajemos para su gloria. La gloria y la santidad de Dios se usan en la Biblia indistintamente. Lo mismo usa la palabra gloria que la palabra santidad, porque la gloria de Dios sintetiza todo lo que Él es y la santidad de Dios sintetiza todo lo que es, porque este lugar ahora es santo porque Dios está aquí. Porque esta palabra es santa porque es palabra de Dios. Porque nosotros somos santos porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en nosotros. Aleluya. Y Dios en el tribunal de Cristo va a pesar nuestro espíritu, a ver qué tanta gloria hay, a ver qué tanta santidad hay. Y es entonces que la iglesia es aparejada con esos últimos detalles. Quemar lo que haya que quemar y purificar lo que haya que purificar más. ¡Aleluya! Y entonces está la iglesia aparejada. Amén. Y se celebran las bodas del Cordero. Amén, hermanos. ¡Aleluya! Lo que le espera a la iglesia es algo grande, grande, grande. Que Pablo, aún en la inspiración del Espíritu, dijo cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Entonces, Él tiene que darnos los últimos detalles en su tribunal.